Es una nueva edición de Más de lo Mismo. Una nueva semana donde han pasado algunas cosas de cierto interés, como siempre, la cuestión económica en el frente, con una brecha enorme entre el dólar oficial, el blue y todo lo demás que se puede conseguir aquí en el mercado local por un lado, y por el otro lado lo que son las cotizaciones del dólar MED o del dólar liquid, que son aquellos que se pueden comerciar en el exterior fundamentalmente, y que entonces muestran una diferencia de que a principios de esta semana estaba por encima de los 12 pesos respecto de la cotización oficial. Esta situación de tener este dólar a alrededor de 71 pesos para el cierre de la ronda del viernes y todo el fin de semana motivó que, pese a que el dólar estuviera invariable en lo que tiene que ver con el mercado interno, los precios subieran ajustándose a esta nueva medición de 71. Esto es un problema grave porque efectivamente, si bien el mercado central puede regular y puede poner restricciones a la compra, venta, tratar de intervenir con recursos propios para tratar de que no se escape nuevamente el dólar, en la práctica lo que vemos es que no puede controlar los mercados externos. Y entonces, efectivamente, las empresas que han quedado fuera de la posibilidad de comprar, los compradores institucionales de dólares que han quedado restringidos por el default selectivo que se había hecho con las medidas anunciadas inicialmente, encuentran su manera de adquirir el dólar en el exterior a través de estos sistemas de venta y a un precio un poco más alto. Lo que pasa es que luego, naturalmente, esa diferencia en el precio lo tiene que pagar alguien. Y el que lo paga, naturalmente, es el consumidor. Por esa razón los precios han seguido subiendo y en la medida en que esta suba se generalice, lo cual está ocurriendo, se podría esperar un incremento del índice inflacionario para el mes de septiembre que esté bastante por encima de los 6 puntos, que ya eran muchísimos y que se había augurado a partir de la corrida que se dio el día siguiente de los PASO, cuando el gobierno decidió dejar correr libremente el dólar, con lo cual tiene una causa judicial por no haber puesto freno y de alguna manera intentado dar algún tipo de medida ejemplificadora a la sociedad por no haberlos vuelto a votar. Esto está en una causa judicial, están Guido Sandleris y hasta el presidente involucrados en la investigación. Una situación de un grave riesgo, compromiso institucional que tiene que ver con que el gobierno había firmado un acuerdo con el Fondo Monetario cuando el dólar excedía un límite de 54 pesos, tenía que intervenir, no lo hizo y de hecho abrió la ronda en arriba de 58 en aquel momento, lo cual estaba propiciando un incremento y el dólar se disparó para nunca más volver en lo que tiene que ver con su relación con los precios. Pero ahora, a partir de estos vericuetos para el acceso a la compra de dólares de aquellos a quienes se les ha restringido la compra, que son los compradores institucionales, los consorcios y demás, es que el dólar vuelve a subir ahora en su cotización de lo que algunos llaman dólar fuga, y efectivamente esto está repercutiendo en los precios. Por otro lado, vemos también que hay una situación compleja en lo que tiene que ver con la interna del peronismo, del panperonismo, del Frente de Todos, donde por un lado se van incrementando la brecha respecto de Mauricio Macri, que es lo que están mostrando las últimas encuestas. Alberto ya está encima del 54 y se augura de que va a superar la elección de Cristina Fernández de Kirchner de 2011, está en 54,5 contra el 31,8 que plantea la última encuesta disponible de Gustavo Córdoba y Asociados. Hay casi 23 puntos de diferencia entre Alberto y Mauricio Macri, y en el medio una serie de instancias que se han puesto en cuestión. Por ejemplo, el tema de la realización o no del debate, que por ley está reglamentado que es así. Ahora Alberto Fernández el fin de semana, ante una inquisitoria, le dijo, respondió que él prefería que no hubiera debate, no porque no quiera debatir con Mauricio Macri, sino porque efectivamente
El debate se iba a tratar de varios candidatos disparando sobre las políticas económicas, sociales, el endeudamiento, la falta de transparencia y demás de la gestión actual, y que evidentemente al presidente en funciones no le iba a ir bien, pero luego, como consecuencia de esa discusión y del mal papel que seguramente va a desempeñar, habría que ver cómo reaccionan los mercados. Y luego los medios van a acusar a la oposición de haber criticado al presidente, de hacer un debate en el cual no se puede discutir con libertad en términos temáticos y en términos de los criterios de cada uno, resulta casi un absurdo. Entonces, nuevamente, un gobierno que llega al final con muletas, que sigue aprovechando para hacer negocios cuestionados, como en el caso de Puerto Madero, que ha habido varias denuncias respecto de la estrategia de tratar de realizar los últimos beneficios mientras esté en el poder, y evidentemente las causas que tocan al presidente y a los ministros se van incrementando con el paso de los días. Ya la justicia se ha quitado el corsé que vino soportando y que también aceptó utilizar o usar o ponerse durante 3 años y medio prácticamente, y ahora empiezan a dispararse montones de causas. Hay decenas de causas que pesan sobre el presidente y sobre todo hay 3 o 4 que son realmente muy preocupantes, con el caso del correo, del blanqueo de capitales con respecto de los familiares, con el tema de los Panama Papers, con el tema de algunos negocios que se han hecho en una capital africana y demás. Es decir, una situación grave. Y el último punto tiene que ver con la iglesia que en el arzobispo de Salta puntualmente, que invitó al presidente y a otras figuras de la política a la realización del evento religioso más importante del NOA. Y en esa reunión le echó en cara las políticas de empobrecimiento y de exclusión, la falta de coherencia entre los anuncios, el programa presidencial con el que Macri llegó a la presidencia y lo que fue luego el que desarrolló efectivamente, y le dijo, bueno, al menos se llevará de acá la cara de los pobres y los excluidos, ¿no? Si Macri había pensado que era una instancia importante como para de alguna manera relanzar su campaña política, en la práctica fue un golpe realmente duro y que trascendió por todos lados. El presidente no tiene mucho para celebrar, hay un ruido a ruptura cada vez mayor al interior de Cambiemos. El club político, que era una de las instancias intelectuales de abastecimiento, en un momento se pensó que podía haber llegado a ser una especie de carta abierta del macrismo, tomó distancia y hasta uno de sus principales referentes planteó la idea de que Macri en realidad debería no presentarse a las elecciones porque, bueno, ¿para qué? Y por el contrario, Graciela Fernández Meijide, que es la presidenta actual de ese club político donde están, entre otros, Jaime Durán Barba y diversos referentes, Vicente Palermo, Graciela Fernández Meijide invitó a dar una charla en el ámbito del club político, no ya a Macri, sino a Labaña, que dijo que sí, pero luego se arrepintió, y luego también a Alberto Fernández, quien todavía no respondió a la invitación. En realidad hay muchas dudas respecto de la concurrencia. Alberto Fernández sigue sumando en caudal de votos en las encuestas, sigue consolidando ese liderazgo, pese a los dichos de Grabois, pese a algunos posicionamientos de distintos lugares, que ya lo hemos visto con las movilizaciones del otro día, las palabras de Grabois, las palabras de algunos dirigentes piqueteros procedentes del trotskismo y demás, que en realidad no parecían dirigidas a Macri, sino al gobierno que sigue. Entonces, con un presidente que preside, pero que socialmente es visto como una especie de cadáver político, aunque sigue aprovechando los últimos tramos para hacer negocios, para liquidar los últimos beneficios. Con otro presidente que no asumió, ni siquiera fue electo, pero a quien todos ven como un presidente, ahora con la particularidad que es un presidente que no puede tomar decisiones, razón por la cual
hay muchos que hacen señales, y las señales se dirigen tanto a Macri, porque está pero se va a ir, como a Alberto Fernández, que no está pero va a venir. Y evidentemente vemos que el 10 de diciembre va a dar lugar a una transición, a un cambio, a un punto de inflexión. El problema es que sabemos que no va a ser fácil, no va a ser fácil por la herencia tremenda que dejará Cambiemos, y no va a ser fácil porque la situación social, que está en situación realmente catastrófica, se va a seguir incrementando a la par de la inflación, del incremento del precio del dólar, de las diferencias internas, de la duda que algunos esbozan o pretenden esbozar respecto de cómo va a gobernar Alberto Fernández, cuál va a ser su grado de autoridad y demás. Muchos creen, como lo ha dicho, desde un lado, lo ha dicho Pañi, por ejemplo, Carlos Pañi en su editorial en La Nación, lo ha planteado Pichetto. El día de la elección a la noche se va a sacar la careta Alberto Fernández y va a aparecer Cristina o va a aparecer Macri, el Macri original. En realidad yo no creo que vaya a aparecer nada de eso, creo que Alberto Fernández no necesita careta, la careta de Alberto Fernández es simplemente su cara, y creo que ha dado muchas señales respecto de cómo pretende gobernar, tratando de suturar la grieta, tratando de convocar actores de distintos espacios políticos, tratando de generar un pacto social, un consenso amplio, para tratar de sobrellevar los primeros 180 días, ir acomodando más o menos las cosas, tratar de establecer vínculos razonables de negociación o de renegociación de la deuda externa con privados y con el Fondo Monetario. También hay que tener en cuenta que este gobierno pateó para adelante los vencimientos, razón por la cual Alberto Fernández va a llegar a la presidencia en un momento en el cual las medidas de restricción se van a caer, donde va a haber una demanda muy fuerte sobre divisas que no van a estar, y evidentemente, bueno, se trata de condicionar de todas maneras al gobierno que sigue, ¿no? Una forma bastante perversa de retirarse de la presidencia. Esto es lo que tenemos hoy en día. Sabemos que la situación en la Argentina es grave. Sabemos que se va a volver todavía mucho más complicada con el paso de las semanas. Sabemos que el tramo entre el 27 de octubre y el 10 de diciembre va a ser muy difícil de afrontar, con un presidente totalmente deslegitimado en las urnas y con otro legitimado pero sin asumir. Y en ese contexto, evidentemente creo que las variables socioeconómicas van a llegar a una situación crítica. Algunos hablan de hiperinflación, otros hablan de la persistencia de una estanflación, de un estancamiento con inflación que viene desde hace mucho tiempo, prácticamente toda la gestión de Cambiemos, o por lo menos a partir del 2017, fines del 2017 en adelante. Y para muchos de nosotros, el futuro parece ser más de lo mismo. En la práctica, sabemos que va a haber un cambio, va a haber una intención de cambio a partir del 10 de diciembre. Esperemos, sinceramente, que lo acompañe la fortuna. Vamos a una pausa y seguimos aquí Más de lo Mismo.